Grupo Oro presentan. Mira, esto ya se viene dando desde el año pasado, yo creo que con éxito, porque se han detectado algunos problemas en lo que respecta a normatividad y la otra en proyectos. No tenemos una normatividad adecuada, ¿sí? Hay una sobreregulación, y por otro lado no tenemos proyectos, que esto es una detección muy interesante. Y ahora, bueno, se van a invertir más de 400,000 millones al año en este tema, que yo creo que es un tema fundamental porque conecte, si hablamos precisamente de competitividad, conecta al país, ¿no? Ya no estamos viendo contrastes. Y sí, verdaderamente podemos ver que mientras los medios de comunicación sean más eficientes, se mejora este tema. Yo creo que es un buen tema que ha dado, además, desde la función pública, algunos aspectos a analizar. Recientemente en la Cámara a nivel nacional estuvo la subsecretaria de la Función, ya hablando de temas muy específicos en materia de normatividad y en materia de proyectos. Creo que es algo muy interesante. Correcto, autorización de dependencias para licitar obras, ejercicio oportuno del gasto público, que creo eso debía ser, no en esta ocasión, sino permanentemente, estamos de acuerdo, ¿no? Y además ejercer sin cambios el presupuesto de egresos 2009. Ahí yo creo que, Iván, en lo que comentaba Armando, lo de infraestructura, también algo que es muy importante es el cuidar en las licitaciones, todo eso, que no haya los sobreprecios, el cuidar la transparencia en esos recursos que se van a ejercer, que yo creo que va a ser muy importante. Sí, bueno, yo creo que en obra pública, como lo comentábamos fuera de micrófonos, que también le llegue a los pequeños empresarios, ¿no? Porque normalmente las grandes obras son para las grandes empresas. Las que tienen el gran capital para sustentar. Y volvemos a decir, todas las pymes, pues nos quedamos en el aire, nos quedamos sin esas grandes obras en donde se pueden hacer muy buenos recursos. Que ahí me da la impresión, no sé qué piensa la mesa, pero me da la impresión, y el auditorio también, claro, me da la impresión de que aquí debe haber una gran capacidad de coordinación entre los que están del otro lado de la banqueta, es decir, los empresarios, las pequeñas y medianas empresas. Sí, claro. Si no tienen la capacidad hoy más que nunca de entenderse, de asociarse, de confiarse, pues están fuera, ¿eh? Creo haber alianzas estratégicas, desde luego, y los estados tienen que hacer su parte. Yo diría que tenemos que blindar el empleo nacional, ponderar fundamentalmente a la empresa nacional de México. Sí. Bueno, el presidente habló de una marca, hecho en México. Lo que hicimos en Puebla desde el año pasado, ¿no? Pues y yo creo que aquí, Iván, algo que sería muy importante es que los diferentes organismos, yo lo propondría, lo hemos platicado ya con Charles y con otros organismos, el llevar a cabo alianzas para poder impulsar los productos regionales, como ya se está haciendo, pero bueno, el que los organismos los encabecemos, le demos mayor difusión, porque en estos tiempos de crisis lo único que va a sacar adelante son las alianzas que se pueden llevar a cabo. Y otra cosa que lo que se comentaba son en las MIPYMES, que los recursos lleguen a tiempo, como lo comentaba Charles, porque tú metes tu documentación y ya cuando llegan los recursos ya es demasiado tarde. Luis. Bueno, aquí yo veo un problema grave. Ahí se habla que la banca de desarrollo aumentará el 25% de los recursos del año pasado. Pues sí, pero el problema es que te llegan por medio de la banca intermedia, del segundo piso. O sea, los bancos no se han abierto a prestarle a la inversión productiva y a los empresarios. El crédito empresarial está muy limitado y a partir de la crisis del año pasado, a partir de octubre del año pasado, se cerraron totalmente los créditos, ¿no? Entonces, si la banca no jala al parejo con el país, esto va a ser un problema grave y esto es urgente, o sea, es oxígeno como cuando aplicas el oxígeno. Claro, además de lo que significa, Charles, ¿tienes un comentario? Sí, claro. Cuando tú vas a pedir un crédito a un banco, lo primero que te dicen es ¿cuál es tu proyecto? Tu proyecto va a ser: yo tengo que salvar mi empresa. Necesito dinero para trabajar. Va a haber este tipo de dinero en donde te digan, a ver, aquí hay 1 millón o 2 millones o 3 millones de pesos para que puedas echar a andar tu empresa, para que aguantes con stocks, que aguantes con si no es un proyecto tiempos. Inicial. Claro. Es un proyecto de preservación. Algunos tendrán que comprar alguna maquinaria para poder ser más eficientes, que la productividad venga. Pero vamos a regresar con un gran tope que tiene México y lo tiene desde hace algunos años, buró de crédito. ¿Qué van a hacer las pequeñas empresas, los pequeños empresarios? La mayoría están en buró de crédito, las tarjetas de crédito están hasta el tope, se han atrasado, o sea, ya se está viendo este problema. ¿Qué va a pasar con eso? Y otro punto muy importante, ¿cuánto va a costar este dinero? ¿Qué porcentaje de interés? De si voy a ganar el 12 o el 15% en el negocio que estoy haciendo y me van a dar una tasa de interés al 18, no me lo prestes, muchas gracias. O sea, entonces, ¿cómo va a ser esto? Sí son grandes las dudas que tenemos en ese sentido
Y bueno, y la banca comercial, ¿cómo le va a hacer para mover el dinero federal y que sea rápido, como decíamos? 8 de la mañana con 8 minutos, estamos platicando con los presidentes de cámaras y sectores productivos del Estado de Puebla en este análisis y, por supuesto, en este tema. El Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo. Pero más allá también de ser empresarios, son ciudadanos, son jefes de familia, son hombres que tienen que hacer un gasto familiar semanal, mensual, quincenal, no lo sé cómo lo distribuyan, pero cuando hablamos del capítulo apoyo a la competitividad, apoyo a la economía familiar, ¿encuentran algo que sea de valía? ¿Sienten? Porque el auditorio que nos está escuchando piensan, y con justa razón, bueno, me encanta que estén ahí en la mesa todos los que están con Iván, pero yo que estoy aquí en mi casa o que estoy en camino al trabajo, que voy en el transporte público o en mi coche, ¿y yo cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? Mira, yo creo que debe haber un gran programa de comunicación porque también tenemos que modificar algunos aspectos de la cultura, ¿no? Para que la gente sepa cómo le llega a su bolsillo, cómo le va... Eso es lo que la gente está pensando ahora. Desde luego, sí. El acceder a un crédito, lo que dice Charles, las tarjetas de crédito. Tú pagas un interés en la tarjeta de crédito, pero hay programas en los bancos que a veces no se difunden para que tú puedas programar tu deuda a mediano, a corto plazo. Y ya tienes la oportunidad de pagar y no comerte tu economía en los intereses. Todo eso yo creo que se tiene que difundir y paralelo a esto debe haber un gran programa. De acuerdo, de difusión. De difusión, Sí, exactamente. Luis. Mira, yo creo directo a la gente la baja del gas LP, el 10%. Sí. Yo creo que para una gente que no vende productos al extranjero o que su insumo de producción no es el gas, que es solamente para consumo, el que no suba y que baje el 10% yo creo que es importantísimo, ¿no? Las tarifas domésticas de la electricidad no sé si están metidas. Sí están, pero están entre comillas porque hay un Ojalá y apoyo, sea real. Pero hay un subsidio, Luis, en el que el gobierno federal va a aplicar una cantidad de recursos Y a ciertas Así horas. para que la gente cambie los electrodomésticos que más alto Así consumo es, nos así es. producen. Ay, Yo no estoy cierto sí. que eso vaya a llegar a todo mundo. A largo plazo, o sea, vale la pena. Estoy de acuerdo, pero no sé si el monto que asignó el gobierno federal vaya a alcanzar para comprar, no ¿Y sé, cómo se va a distribuir? 20 Exacto. millones de refrigeradores. Mira, Que sean mexicanos. No, sí. O sea, Además porque esa dijo es otra cosa. el presidente lo dijo, que se fortalezca y que se compre en la industria nacional. Pero eso Claro. no. Eso es algo lo sé. importante, Iván, en el tema de los electrodomésticos y en el tema específico de los refrigeradores. En un estudio que hagas tú de tu casa, el 40% Se va de ahí. la energía se va en los refrigeradores. Es correcto, sí. Entonces ahí puedes La tener plancha, por ejemplo, un ahorro considerable. Si se puede, la pregunta es cómo y a ¿Cómo? quiénes. ¿A dónde? y ¿A a quiénes? ¿Bajo qué esquema? ¿Bajo qué, yo no sé si dependencia? ¿Bajo qué título? Sobre todo porque, vamos, yo no quiero contaminar el tema, pero este es un año electoral. Claro. Por supuesto. Digo, y hay que tener mucho cuidado, me parece, me da la impresión de que hay que tener mucho cuidado. Estoy cierto que la intención del presidente, por lo menos es lo que yo creo. Puede ser que otros piensen diferente y lo respeto, pero creo que la intención del presidente no es enarbolar una bandera de esta crisis, que es un mega problema, del cual nadie sabe el tamaño de esta situación. No creo que lo quiera enarbolar o aprovechar para... No, yo no lo creo. Yo creo que la situación al presidente Felipe Calderón le afectó la situación internacional. Claro. Es la primera vez que una crisis económica en México no es culpa del gobierno. Sí. Es culpa de factores internacionales. ¿Yo qué te diré de todas estas medidas? Sí hemos desmenuzado de alguna manera los pros y los contras. En general yo veo una buena medida, una buena intención. Siento que debió haber sido un mes anterior. Muchos piensan eso, siento- que esto debió haber sido por ahí de noviembre. porque sí, todos sí, los países lo Sí. ocuparon. Pero, ¿qué sentimos? Que está muy integral. Las medidas, por ejemplo, el programa del primer empleo del presidente, bueno, fue una medida que no funcionó. Es correcto. Ha habido otras medidas En que han octubre sido, anunció un segundo que programa. han sido muy aisladas. Esta sí es una medida integral. Sí. Entonces, bueno, yo creo que si se logra aterrizar bien con los actores, que es la banca intermedia, las delegaciones y todo, lo hacen de una manera pronta, Los rápida, estados, pronta, claves también. lo hacen de una manera pronta, va a funcionar. Sí, los gobiernos estatales. Y Pero va a municipales depender de la deberán agilidad entrar. con la que se haga. Y yo creo que como bien dice Luis, debió de haber sido 1 o 2 meses antes, pero bueno, es importante que al iniciar el año se inicien con este tipo de cuestiones para quitar un poco la psicosis No, también que ese es haya. un tema de certidumbre, pero sí efectivamente nos da la pauta exacta de que nadie todavía sabe exactamente de qué tamaño es el problema. Ayer el presidente electo Barack Obama hacía anuncios también sobre los planes de economía para su gobierno que entra ya en, estamos hoy a
el 21, estamos hoy 10 a días. 10 días 15 prácticamente, días. 10, 12 días de que entre Barack Obama al cargo. El gobierno de España, hace un momento, este hombre, José Luis Rodríguez Zapatero, también está haciendo anuncios, no solamente de Hezbollah y de todo lo que significa el mundo árabe, no, está haciendo anuncios de la situación económica para España. Ellos hablan de una recesión hasta el 2010, mediados del 2010. Esto fue una producción de Grupo Oro